Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. De este lado, Felipe Gil, de Gil y Solís Abogados. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar inicio de año denominado Actualización de Obligaciones Laborales 2024. El día de hoy está con nosotros el licenciado Eymar Gil, el titular del área laboral del despacho Gil y Solís Abogados. Vamos a tratar varios temas, hoy es el primero de muchos. Principalmente abordaríamos salario mínimo, home office y las enfermedades de trabajo en términos de las reformas actuales. Bueno, como ustedes saben, hemos tenido varias jornadas de webinarios. Hoy iniciamos. Agradecemos mucho que estén presentes y con todo gusto podemos tener ronda de preguntas y respuestas al final de esta sesión. Será importante que dejen sus preguntas en el chat para poder atenderlas al final del mismo. Bueno, pues bienvenidos, licenciado Aymar. Gracias por estar por acá y adelante. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Efectivamente, este es un ejercicio que vamos a retomar. Hemos estado generando estas actividades y en su momento pues nos ha detenido un poquito la carga de trabajo, pero retomaremos para efectos de transmitirlo ya sea a través del despacho, sino también de parte de Legal Web. En la sesión que tenemos hoy, pues básicamente es como la apertura de varias sesiones que vamos a estar generando durante lo que resta del primer semestre al menos, y después iremos abordando pues puntos finos de cada tema en particular. Entonces les voy a compartir pantalla y les iré presentando. Digo, al concluir esta plática charla, pues con gusto responderemos preguntas. Si esto, pues esto se va a resubir a los canales de Facebook, YouTube y todas las redes sociales. Entonces igual si lo están viendo grabados, aquí les dejamos abajito los datos de contacto, las sesiones y los próximos eventos que vamos a generar durante el año. Y bueno, como ya lo comentó el CEO Felipe, formo parte de Gil y Solís Abogados, me encargo del área laboral, funcional y amparo. Entonces, la parte laboral es la que estaremos exponiendo en este momento. El tema es actualización reformas laborales 2024. ¿A qué se refiere esto? Obviamente, tenemos puntos medulares que los que vamos a ver. Hay elementos, como ustedes saben, la norma va cambiando como, como va cambiando la sociedad. Primero es el hecho, después es el derecho. La sociedad y los hechos que ocurren en la sociedad eh, pasan primero y después la norma viene a regularlos. En el caso específico tenemos estos tres primeros temas ya están regulados, ya existe reforma, esto fue del año pasado, sin embargo, en este año es donde va a empezar la aplicación de esta norma y también sobre todo el tema de cumplimiento, que es la parte más trascendental y es lo que nos va a preocupar y ocupar durante este año. Los tres temas medulares que ocurrieron el año pasado, bueno, el primero se aplicó en este 1 de enero, que es salario mínimo. El segundo es home office, que ustedes saben que la reforma se dio durante pandemia, ¿no? Derivado de la necesidad que existió. Sin embargo, la norma que regula este trabajo específico, esta forma de trabajo o modalidad de trabajo, se publicó este año pasado, a finales del año, y se tendrá que regular en este 2024. Y por último, la nueva tabla de enfermedades de trabajo, que es algo que va relacionado con lo que ocurrió en COVID, pero sobre todo con las nuevas cuestiones que han ocurrido en nuestra sociedad. Entonces, hasta este punto, vamos a avanzar con con primer tema. En cuanto al primer tema, el salario mínimo, ha sido muy revelador durante este sexenio el cambio del salario mínimo. El aumento en este año, este 2024, incrementó fue de 20%. Como ustedes saben, el año pasado, pues teníamos un salario mucho mejor incluso que los anteriores. Ahorita vamos a ver una tablita de cómo ha ido aumentando, pero como dato específico, a partir del 1 de enero, el salario mínimo general es de 248,93 y el salario mínimo en la zona limítrofe de la frontera norte es de 374,89. ¿Qué quiere decir? Que los estados al norte este salario es mayor porque se compite con salarios que se paguen en dólares. Y la zona general, o sea, todos los demás, tenemos este salario mínimo. Como consecuencia, ningún trabajador puede ganar menos de esto. Esto ya tuvo repercusiones, obviamente, en cuestiones de seguridad social. Todos los patrones
tienen que estar enterando estas cuotas, al menos con esta cantidad. Al inicio del sexenio, el salario mínimo estaba en 88. Entonces, pues tenemos más del 100% de aumento en este periodo. Lo vamos a ver un poquito en esta tabla, que viene el avance. Si tomamos en cuenta 2010, que abarca esta tabla, en 2010 teníamos un salario mínimo de 57,49 pesos diarios, y actualmente pues ya tenemos el aumento a 248,93. Es una cantidad muy exorbitante si lo vemos en porcentaje, pero la realidad de las cosas es que aún así el salario mínimo queda corto conforme a la al costo de vida actual, conforme a la inflación, conforme a la disparidad incluso que existe, conforme a lo que cuesta pues la canasta básica, y lo que cuesta pues actualizar las necesidades básicas. Entonces, este aumento va a ir creciendo, va a ir generándose en los próximos años. Esto pues es lo mínimo que se podría hacer para un poco contrarrestar. Si ustedes se dan cuenta, el aumento que teníamos acá de 2018 para atrás era pues muy menor. Es simplemente como ilustrativo, y no tenía como necesariamente una afectación a nuestro salario. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, eran los cambios de 3 pesos, de 2 pesos, y actualmente pues ya varía. Este aumento, reitero, es con la intención de hacer frente a necesidades básicas. Se dice que el salario mínimo es aquel que cubre las necesidades básicas de vestimenta, de alimentos y necesidades que cualquier jefe de hogar tiene. Sin embargo, pues, ustedes saben que con esto actualmente pues no es suficiente. Como les decía, ¿en qué nos afectan los patrones? En las personas que tienen trabajadores o empleados. Les afecta principalmente que las cuotas se incrementan. Beneficio obviamente es para el trabajador. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca este aumento cotidiano. Como segundo punto, les digo, esto ya se veía desde el home office o teletrabajo, ya lo estuvimos platicando en alguna otra sesión. De hecho, en el canal aquí de Gil y Solís, y en otras sesiones que hemos tenido, ya hemos platicado de los elementos del home office, las circunstancias, qué era el home office, qué entendíamos, todos los elementos que estaban versando alrededor de. En aquel entonces, cuando tuvimos esa sesión, pues hacíamos incluso aproximaciones, hacíamos elementos o comentábamos cuestiones que considerábamos eran los que se tenían que regular. Y en aquel entonces yo les comentaba o les ponía sobre la mesa que teníamos que tener en cuenta que para el home office no era para todas las actividades, y sobre todo no era migrar la misma, la misma forma de trabajo o de operación a la casa, porque entre ellos elementos como la desconexión, elementos como las herramientas de trabajo, todo eso ya se aplica ahora en esta norma oficial 037. Esta norma oficial 037 tiene ese objetivo: regular y establecer todas las formas, quiénes sí pueden hacer home office, qué características debe tener home office, cuáles son las obligaciones de, que tienen tanto patrones como empleadores. En el mismo contexto tenemos el tema de las enfermedades, las nuevas enfermedades laborales. Tenemos enfermedad, ahorita vamos a ver el concepto de enfermedades laborales, pero en el catálogo que teníamos como enfermedades laborales que tiene el IMSS y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, teníamos una desactualización, que no obedecía, como les decía al principio de esta plática, no obedecía a la realidad actual de nuestra sociedad, a los eventos que existían y los eventos que se han descubierto a partir del avance de la medicina. Entonces, esto que busca justamente equilibrar o actualizar esta situación. Entonces, se agregaron 88 nuevos tipos de enfermedades. Pasó de 161 a 194 patologías. Acá les pongo elementos que trascienden, ¿no? Digo, hay, por ejemplo, en trastornos mentales, tiene un elemento particular. Igual ya hemos tenido una plática en ese sentido, del tema de salud psicosocial. Lo tuvimos la vez pasada con el psicólogo Max, que nos hablaba de estos elementos. En trastornos mentales
actualmente, no solo por la pandemia, bueno, la pandemia despuntó, hizo que se despuntaran los temas de trastornos mentales, ansiedad, estrés, fueron cuestiones psicológicas que derivaron de esta enfermedad, pero eso también se ha diagnosticado dentro de los propios ejercicios o las propias actividades normales y cotidianas que se tienen en los centros de trabajo. Entonces, actualmente ya se reconoce como esto, como una enfermedad causada por las cuestiones laborales. Entonces, ahí existe un catálogo muy amplio, obviamente aquí se los pongo en forma genérica, pero tenemos el estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio como aquellos derivados de las cuestiones laborales. ¿Qué entendemos por esta situación? Aquellas cuestiones como, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, no existir reglas claras, entre otras cuestiones, ¿no? Como siguiente elemento, se incorporan enfermedades de la mujer, como la endometriosis y la infertilidad. Estas características, bueno, o estas enfermedades o estas situaciones se pueden presentar en actos o trabajos específicos. Un caso en especial, por ejemplo, es el caso de los radiólogos. Los radiólogos, tanto en cualquier hospital, tienen una jornada muy diversa, tienen muchos periodos vacacionales, porque el estar sometidos a todos estos exámenes que realizan en sus aparatos diarios genera diversos tipos de enfermedades. Pero ese era algo que pues ya se sabía y por eso actualmente tienen unas características especiales sus trabajos y los centros de salud y los hospitales toman en cuenta esta situación. Sin embargo, se ha encontrado que existen algunas otras actividades en las cuales las mujeres pueden estar expuestas y pueden causar estas situaciones. Situaciones como pérdida del embarazo, situaciones como imposibilidad para embarazarse y a veces se puede deber a cuestiones de exposición a ciertos ambientes, a ciertos químicos, a ciertas circunstancias. Entonces, el hecho de que se reconozca esta situación y que se derive como una cuestión derivada de las condiciones laborales, pues va a implicar que los patrones que tengan estos tipos de actividades, pues tomen medidas y consecuencias para evitar que ocurra esta situación. Como parte, pues, unificada con este punto son los cánceres que pueden originar. Entonces, se amplían los tipos. Digo, ya se existía un catálogo y existían elementos y formas, sin embargo, se amplían. Entonces, existían solo especificadas 4, ahora ya se agregan 30. En ese mismo sentido, vienen estas cuestiones. Las enfermedades derivadas de intoxicaciones. Existen trabajos específicos. Claramente no aplica para todos, así como los trastornos mentales, estos son otro tipo de actividades, pero todo ello va a tener repercusión al tipo de actividad a la que nos realicemos. Y ya como último punto, el grupo de patologías infecciosas y parasitarias pasará de 21 a 45. Aquí les pongo entre paréntesis el COVID-19. La enfermedad que provoca, bueno, la enfermedad que es el COVID-19 eh, fue una cuestión que pues nos trajo a catapultar pues todo esto, esta preocupación. En el momento que teníamos una situación de COVID en aquel entonces, bueno, ahorita en la pandemia, no se tenía esta especificación, es decir, no se reconocía como enfermedad o riesgo de trabajo. Después existió un reconocimiento por parte del IMSS como enfermedad de trabajo o riesgo de trabajo, perdón, el cual tenía como consecuencia directa que aquellos días en los que el trabajador se ausentara por padecer el COVID, pues se tuviera que pagar ese salario. Entonces, esa consecuencia, pues, derivó en varios elementos. El principal de ellos, pues, obviamente son las secuelas que aplica, pero se tiene que vigilar que en este tipo de situaciones, por ejemplo, actualmente en el momento que nos encontramos, las condiciones pueden ayudar o propiciar a que se propague la nueva cepa. Ustedes saben que ya las cepas, pues van generando una tras otra y otra. Entonces, para evitar o para
prevenir que existan otro tipo de secuencias o consecuencias como las enfrentamos 2019-2020, pues obviamente esto se puede generar ya de forma preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por enfermedad de trabajo? El artículo 475 de la Ley Federal del Trabajo nos expone. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Esto, como les comentaba hace un momento, es dentro de las condiciones que las propias actividades requieren que estemos desarrollando nuestro trabajo, pueden generar con la consecuencia de estarlo haciendo de forma repetitiva y estar sometido constantemente, puede generar un estado patológico. El ejemplo que les ponía los cardiólogos, podemos repetirlo o en ese mismo supuesto podemos repetirlo en muchos más trabajos, trabajos físicos, trabajos no tan eh, físico, ni, o sea, que no requiera tanta carga tal vez de trabajo. O sea, lo que teníamos eventualmente o que teníamos como de forma general era esas actividades, ¿no? Las que requerían cierta exposición, pero cierto trabajo más rudo. Por ejemplo, el eh, cargar, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en tiendas como Costco, como Home Depot, los trabajadores siempre traen una faja. ¿Por qué? Porque su actividad dentro de su actividad específica diaria y cotidiana consiste en cargar cajas, hacer el traslado de una pieza de un lado a otro. Entonces, la condición o la acción continuada es eso. ¿Qué eso qué puede generar? Pues puede generar algún tipo de lesión, alguna hernia, etcétera, etcétera, ¿no? Otro ejemplo que les puedo poner es el tema de los choferes. Los choferes que se exponen pues a ciertas condiciones, que existen actividades que pues por el propio continuidad y propio exceso de esa actividad específica pues puede generar eh, disminución en ciertas, por ejemplo en el oído, en la vista y en algunas otras cosas derivadas de. Ahora, entonces, ¿qué vamos a observar en estos elementos? Esos tres elementos que les acabo de comentar, digo, tanto, tal vez el salario mínimo no tan vinculado, es como nuestra medida o nuestra forma de medirlo, pero tanto la cuestión del home office o teletrabajo como las nuevas enfermedades están vinculadas de forma estrecha. ¿Por qué? Porque recordemos la 035, la norma 035 nos hablaba de los factores de riesgo psicosocial. Estos factores de riesgo psicosocial, al incrementar este tipo de enfermedades, a generar o reconocerlas como enfermedades laborales, las cuestiones psicológicas, obligan al empleador a generar nuevas condiciones, a prevenir estas situaciones y sobre todo implementar políticas para prevenir esta situación. Esto, reitero, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión en otro webinar, incluso eh, les dejaremos aquí, no sé si nos puedas apoyar, Felipe, con el webinar aquí en el chat y si no, pues aquí también en la cajita de los comentarios, si es que están viendo esto grabado, vamos a dejar el webinar pasado donde ya hablamos más o menos de estos elementos de factores de riesgo psicosocial. Elementos que están estrechamente vinculados. La norma 035 ya tiene el tiempo de que está en aplicación, pero ahorita lo vinculamos o lo quiero traer sobre la mesa porque eh, dentro de la aplicación del teletrabajo, el patrón adquiere ciertas obligaciones, no solo las obligaciones que ya conocemos de dar una herramienta de trabajo, de establecer una cuota para la luz, para el internet, y asegurar las condiciones, por ejemplo, de la desconexión. Este último punto en específico, vinculado con algunos otros más, como lo es prevenir o vigilar que no exista, así lo establece la norma, que no exista violencia intrafamiliar o cuestiones dentro del núcleo familiar, son cuestiones que vienen directamente con el riesgo psicosocial. Creo que a todos nos tocó, bueno, a algunos de ustedes les tocó hacer, no home office, pero sí, clases virtuales. En el momento que nosotros hacíamos esta actividad, no teníamos una clara desconexión entre la vida
y el trabajo o la vida y la escuela, o la casa y la escuela, las cuestiones personales, y no hacíamos ese corte. Entonces, eso generó, y como les decía hace rato, catapultó los elementos de trastornos psicosociales. Entonces, en el momento que una persona empiece a realizar sus actividades a través de home office, pueden existir esos elementos. Entonces, para el trabajador, aparentemente no puede repercutir, no lo puede, perdón, apreciar, pero por eso dentro de los elementos que el trabajador, perdón, que el patrón tiene como la obligación de implementar, son cuestionarios, son cuestiones, perdón, son herramientas que van a tener que implementar dentro de sus operaciones para conocer si ese home office es adecuado para este tipo de trabajador. Entonces, ya para concluir, aquí les pongo, por ejemplo, el tema de obligaciones. El artículo 475 bis de la ley del trabajo nos establece las responsabilidades tanto de los patrones como de los trabajadores. En primer término nos dice, el patrón es responsable de la seguridad de higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. ¿Cuáles posiciones, cuáles normas oficiales les acabo de mencionar? Ahora, ¿qué obligaciones tiene el trabajador? Pues obviamente la de observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establezcan lo mismo, los reglamentos y las normas oficiales, así como aquellos que indiquen los patrones para prevención de riesgos de trabajo. ¿Cuáles serían estas otras adicionales que los patrones indiquen? Aquellas que estén establecidas en el reglamento interior de trabajo, aquellas que estén establecidas en el contrato individual de trabajo. Entonces, aquí la importancia de no tomar, de no disminuir o minimizar el contrato laboral, ni mucho menos el reglamento interior, porque ahí es donde están las reglas del juego y ahí es donde se van a establecer de forma expresa y específica estas situaciones con las cuales se van a prevenir los riesgos en el trabajo. Entonces, a veces, digo, lo ideal, bueno, no ideal, sino lo correcto sería que tanto los contratos individuales como los reglamentos interiores de trabajo se hagan como un símil de un traje a la medida. ¿Por qué? Porque cada característica, como vamos viendo, eh, son cuestiones específicas que aplica a cada materia, cada trabajo y cada circunstancia. Entonces, de ahí la importancia de eso. Tenemos estos 5 puntos o 5 propuestas de reforma que están aún en ciernes y eh, pues en discusión, todavía en proceso de aprobación. La primera es la reducción de la jornada laboral. Esta reducción de jornada laboral, pues ya han existido varias propuestas desde hace mucho tiempo, ¿no? Actualmente ya está la propuesta, ya está discusión, pero se detuvo. Se supone que a finales del año pasado ya iba a estar aprobada, pero sí existieron supuestamente ahí parlamento abierto, existen discusiones, aquí hubo mucha oposición por el sector empresarial, por cuestiones que obviamente consideran que no eran viables, ¿no? Pero bueno, también el sector empresarial siempre ha dicho que no era viable tampoco el, el aumentar el salario mínimo. Y ahorita vemos pues que así ha ocurrido y no causaron esas consecuencias. Otro elemento, otra propuesta que está en camino es la ley Silla, bueno, denominada ley Silla, ¿no? Que pretende imponer obligaciones a los patrones para aquellos puestos de trabajo donde los trabajadores tengan la necesidad de estar de pie, por ejemplo, en mostradores, por ejemplo, personas que por su propia naturaleza y por su propia actividad tienen que estar puestos de pie. Existe una circunstancia que pues a veces es un poquito incisiva en la que se considera que si te sientas es como que estás perdiendo el tiempo, ¿no? El tercer elemento es el aguinaldo, que se pretende, en la propuesta es aumentar a 30 días. Muchos centros de trabajo ya lo tienen considerado, ya lo tienen así. Algunos más tienen 45, por ejemplo, en dependencias del gobierno, pues ya los tienen, o incluso más, ¿no? Algunos centros de trabajo tienen 30, pero esto se prevé que se aumente para todos los trabajadores en general. El cuarto es la prima antigüedad. Actualmente la prima antigüedad solo se paga a aquellos trabajadores que tienen 15 años cumplidos.
Entonces se prevé que se reduzca a esos 15 a 12. Y por último, 5 nuevos días de descanso obligatorio, ¿no? Entonces vamos a abordar rápidamente cada uno de ellos. En cuanto a la jornada laboral, esto es una situación que creo dentro de los que les acabo de comentar tiene mayor trascendencia y sobre todo más trasfondo. Les pongo aquí bueno, aquí en la pantalla una tabla donde nos establece sobre los países de la OCDE una comparativa de cuáles tienen mayores jornadas laborales. Tenemos bueno, en Colombia y México como las mayores jornadas laborales, esto legales, ¿no? La ley nos establece como jornada máxima 48 horas. Aquí, por ejemplo, nos establece en la tabla, obviamente se excluyen las jornadas extraordinarias, porque a veces, aunque existe este tope, aunque existe esta normativa, siempre o la mayoría de veces se violenta, ¿no? Em, Vemos que dentro de esta categoría de países, el que tiene menor es Finlandia, ¿no? Que tiene 48, pero si hacemos una comparativa, digo, no hay como una mucha diferencia tal vez, pero esto es lo que se pretende, ¿no? Al menos en el tema del AUD, reducir de 48 a 40. Actualmente tenemos 48 días en el entendido de que se trabajan 6 días semanales con un día de descanso. Entonces tenemos la jornada diaria, la jornada diurna de 8 horas máximas. Si multiplicamos por 6 son los 48. En el entendido de que si trabajas 8 horas diarias por 5 días, de lunes a viernes, pues no superas los 48, te quedas en los 40. Entonces, ¿cuál es la propuesta en sí? La propuesta es como tal no solo reducir las jornadas semanal a 40, sino como consecuencia de eso, reducir un día laboral. Entonces, si bien se mide por horas, pero la materialidad de la jornada sería que se descansen no solo un día a la semana, sino que se descansen dos. De modo que la mayoría de trabajos eh, solo se descansa los domingos, ¿no? Y ya por ley ahora se descansaría sábado y domingo en una jornada de lunes a viernes o en alguna otra jornada diversa, pero tendrían que ser estos 2 días, ¿no? Entonces, no solo el cambio no solo es reducir el, eh, la jornada semanal. En alguna pregunta que hacía un cliente en algún día, nos comentaba, pues entonces simplemente reducimos las jornadas diarias, es decir, que ya no trabajen 8 horas, sino reducimos de modo que trabajen 7 o cómo lo aplicaríamos. Aquí la circunstancia, por ejemplo, me decía, ¿no? 7 por 5, 35, lunes a viernes y 5 horas el sábado y ya. Esta circunstancia, digo, ya se regula. Bueno, la propia norma nos dice que nos podemos poner de acuerdo patrones y trabajadores para que en todo caso descansemos 2 días, pero esto es a discreción y de forma coordinada, patrón y trabajador. Sin embargo, ahora lo que se busca es eso. O sea, reitero, no solo es reducir la jornada máxima por horas y de forma semanal, sino la jornada como tal de forma específica también en días, ¿no? Bueno, aquí está la comparativa que les expongo y bueno, ¿y cómo lo podríamos ver de forma pues ya más global? Si aquí tenemos, bueno, esta tabla que tenemos acá está en jornadas por año, ¿no? Por cada año, o jornadas promedio trabajadas, México nos dice que son 2.225 y si lo comparamos con, bueno, aquí el número 38 que es Alemania, está un poquito menos del doble, ¿no? Y podríamos, a veces existe esta percepción, ¿no? De menos horas trabajadas es más flojera, o al revés, más horas trabajadas, más productividad. La realidad es que no es así. O sea, tenemos que aspirar a ver una cuestión de productividad, trabajar menos y hacer más durante esas horas trabajadas. Porque, por ejemplo, podemos ver a Reino Unido o a Alemania, que no por el hecho de que trabajen menos horas al año, quiere decir que son menos productivos. Digo, son potencias mundiales y obviamente la jornada laboral no implica o no impide que sean potencias en lo que hacen, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar o se pretende avanzar a una cuestión en la que analicemos como el descanso, un elemento tanto el descanso como la posibilidad de desarrollarnos personal, como familiar, de esparcir socialmente como un potenciador a la productividad.
O sea, que descansemos más, que tengamos más elementos para poder ser más productivos. Obviamente es un compromiso que tenemos que verlo también desde la parte o desde el elemento de trabajadores, ¿no? Porque no implica que queramos más descanso, sino más bien aprovechar ese tiempo que tengamos, ¿no? Y bueno, eso te reitero, lo iremos viendo más en una sesión específica. Aquí bueno, avanzamos a el siguiente elemento, que es la ley silla. La ley silla, como les comentaba, es una iniciativa, aquí se los puse de forma resumida, que busca que las personas que por su propia naturaleza, de la actividad que desarrollan, tengan esa posibilidad de estar sentados, ¿no? A veces existe este estigma o este, pues, esta mala valoración de que si están sentados no están trabajando, ¿no? Bueno, casos específicos o en particular les prohíben sentarse, ¿no? Entonces eso lo podríamos considerar como tortura, lo podemos considerar como malos tratos, etcétera. Y como lo comentábamos al principio de esta sesión, todo eso también se puede repercutir en una enfermedad de trabajo, ¿no? Entonces, para evitar estas circunstancias, sobre todo malos tratos y sobre todo abusos, llevarlo a un elemento de obligatoriedad en la norma, ¿no? Porque al final se puede interpretar esa circunstancia, ¿no? En las cuestiones de las medidas de seguridad de higiene o las cuestiones ergonómicas, por ejemplo. Pero estas normas son solo aplicadas cuando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social genera estas inspecciones y obliga que se realice, o etcétera, ¿no? Sin embargo, en este momento, pues se pretende elevar a esa categoría de ley, ¿no? Tercer elemento, ya lo puse como más resumido, el aguinaldo y prima antigüedad. Digo, no hay mucho que comentar en este respecto. Se pretende que el aguinaldo actualmente lo tenemos en 15 días como mínimo anual, 15 días de salario. Y la prima antigüedad, como les decía hace un momento, se pretende que no se adquiera al cumplir 15 años, sino al cumplir 12 años, es decir, un poquito reducir ese elemento. Son cuestiones que, pues digo, al final también como el tema del salario, eh, 15 días tal vez ya no es tan gratificante o ya no es tanto dinero en el contexto de que vivimos económico, de la inflación y todas estas cuestiones. Entonces, por eso se pretende también equilibrar estas cuestiones, incluso también un poquito emparejarlas con otro tipo de empleados o trabajadores. La mayoría de puestos de trabajo o de empleadores que otorgan estos aguinaldos de un mes, 2 meses, etcétera, son ganancias sindicales, son logros sindicales que han buscado aumentar este mínimo. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo no establece mínimos. La Ley Federal del Trabajo o sea, no quiere decir que solo tenemos que acatar eso, sino establece el piso para todos. Entonces, cuando no se existe, así como el salario mínimo, como era solo esa obligación pagar, eh, al existir esa posibilidad de pagar menos, pues muchos empleadores optaban por esa situación, ¿no? Entonces, cuando existen muchos trabajos que no tienen estos elementos como son, pues, buenas administraciones o tal vez buenos incentivos o tal vez, como lo decía hace rato, un tema de sindical, pues ven permeado ese derecho y hay una cierta disparidad con la demás clase trabajadora, ¿no? La prima de antigüedad, como lo digo, tiene sus bemoles. Por ejemplo, no necesariamente debemos cumplir 15 años cuando existe una recesión o un contrato. Pero bueno, son temas puntuales que podemos ver también en otra sesión. Y ya por último, algo que se avecina o que se propone, digo, esto también no necesariamente va a ocurrir. Lo que en este número así como se los fui anunciando, era como la posibilidad de que vaya a ocurrir. Lo que sí es inminente es el tema de la reducción de jornada. También lo que sí es inminente es el tema de la ley silla y así un poquito es como en su grado de que sí puede ocurrir. Esto es una propuesta que también puede ser, no necesariamente va a ocurrir. Es aumentar los días de descanso obligatorio. Los días de descanso obligatorio tienen dos objetos, ¿no? Dos objetivos específicos. El primer objetivo específico es conmemorar fechas importantes, ¿no? Que se genere eh, esta cercanía, este patriotismo a las cuestiones de nuestro país.
¿no? Ese es el objetivo número uno. Y segundo objetivo es el generar eh, puentes vacacionales para incentivar la economía, para generar mayor derrama económica, etcétera. Estas cuestiones, por ejemplo, hacen que no se conmemore, por ejemplo, en marzo, el 21, sino se conmemore el tercer lunes, ¿no? O en noviembre, igual que no se conmemore el 20, sino ahí también se conmemora el tercer lunes, ¿no? Con la intención de juntar esos fin de semanas largos. Entonces, la intención de número dos que les enlistaba busca aumentar estos días también con ese objetivo. El objetivo de eh, generar mayor derrama económica. Tenemos días que para nosotros, digo, que estamos en Puebla, pues puede ser como importante, ¿no? De hecho, en la sesión que tuvimos de inicio de año, compañeritos nos comentaban esto, ¿no? Que si el 5 de mayo era descanso obligatorio o que si es obligatorio porque pues, es Puebla, ¿no? Pues no, lamentablemente no es obligatorio. En Puebla sí lo conmemoramos o sí lo descansamos, muchas escuelas descansan, pero no quiere decir que sea de los contemplados como descanso obligatorio. Entonces se propone que sí sea, ¿no? Para que se conmemore y que no solo en Estados Unidos se celebre la fiesta del 5 de mayo o algo así, ¿no? Eh, el 10 de mayo, digo, todos sabemos que es una fecha muy importante, por algo, creo que después no estoy seguro si es el 10 de mayo o el 14 de febrero el que tiene más derrama económica, pero son esos 2 días que son donde más se gasta en regalos. Entonces, es un día importante, la mayoría, eh, mejor dicho, todos celebramos este día, eh, en mayor o menor medida y al juntarlo con un puente vacacional, pues llevaría a que la derrama se amplíe mucho más. Esto es benéfico para el país, es benéfico para la economía al final de cuentas. El tercer día que se propone es el 15 de mayo, Día del Maestro, y los últimos días, el 1 y 2 de noviembre, que como sabemos tampoco es descanso obligatorio, pero en la mayoría de centros de trabajo sí se otorga, ¿no? Por ahí alguien proponía también el 12 de diciembre, pero pues ahí ya nos meteríamos en un tema de religión, ¿no? Entonces, lo cual pues no necesariamente tiene obligatoriedad y imponerlo pues sería un poquito como violentar el Estado laico. Que bueno, todos somos ateos hasta que nos dan Navidad por nacimiento de Jesus Christ, ¿no? Pero bueno, sería todo por mi parte. Aquí les dejo los contactos, los elementos que nos podemos estar a la orden. Eh, de parte de Gil y Solís, pues no queda más que agradecer su tiempo, su disposición. Les invitamos el próximo miércoles y así cada miércoles vamos a tratar, salvo que se nos ocurra alguna cuestión extraordinaria, de seguir abordando estos temas. Inauguramos ahorita con el tema laboral, pero pues pronto vamos a tener cada uno de mis socios en la oficina va a exponer algunas situaciones dentro de sus expertise, pero sobre todo también vamos a inaugurar más jornadas. Como ustedes saben, tenemos el proyecto de Legal Web o Legal Web, como le quieran llamar, en el cual tenemos pues invitados de varios gremios y ese objetivo tiene más como la información y avanzar a una cultura de legalidad. Entonces, tanto este ejercicio como el ejercicio de Legal Web tiene ese objetivo específico, ¿no? Entonces, sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda, comentario, pues estamos a la orden, Felipe. Sí, pues más que nada agradecerte el tiempo, la disposición y esa iniciativa, ¿no? De continuar con precisamente compartir conocimiento jurídico, es lo que siempre se busca. Y más que iniciamos año con toda la actitud. Bueno, si no hay comentarios, si no hay dudas, nos vemos a la próxima. Vamos a hacer llegar, mejor dicho, ya lo hice llegar en el grupo Liga de Liga Web. Adelante. Perdón, es que no supe cómo alzar mi manita. Primero que nada, gracias por su tiempo. Y segundo, en cuanto a la norma NOM 035, lo que hablaba de las enfermedades laborales como de trastornos mentales, ¿qué podría hacer el centro de trabajo para ayudar a
prevenirlas o en su caso erradicarlas. Cada centro de trabajo tiene características específicas conforme a sus actividades. Entonces, ¿qué podemos hacer dentro de este marco de cumplimiento? Pues establecer, como les decía hace un momento, un reglamento que contemple cuestiones preventivas, cuestiones de diagnóstico y cuestiones de mejora. Cuestiones preventivas, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, código de ética, por ejemplo, cuestiones que van a regular el comportamiento entre compañeros, pero sobre todo cuestiones que pueden ayudar a prevenir y erradicar violencia dentro del centro de trabajo. Cada uno de nosotros pues tiene características específicas dentro de nuestro centro de trabajo. Entonces, la parte diagnóstica es un elemento específico, lo cual nos va a evidenciar qué tanto existen este tipo de situaciones. No es lo mismo, como decía hace un momento en la plática, un centro de trabajo que se dedique a vender productos, como podría ser un centro comercial, a un centro de trabajo que, por ejemplo, nosotros que estamos en una oficina, ¿no? Muchas veces se decía, los oficinistas no tienen ningún riesgo de trabajo. Actualmente sabemos que sí existe una, una cuestión que puede ocasionar un trastorno psicológico, una cuestión patológica, una cuestión que nos puede, pues, llevar a una enfermedad que actualmente ya está reconocida. Entonces, para ya resumir todo este punto, elemento específico son programas de compliance, ¿no? Programas de cumplimiento, tanto en normas laborales, pero sobre todo preventivas. ¿A qué me refiero? No solo es cumplir la norma, no solo es decir, la norma dice que haga A, B, C y D y lo voy a hacer, no, sino prevenir cuestiones adicionales que están vinculadas. Digo, un programa de compliance puede ver varias cuestiones, ¿no? Temas penales, temas de antisoborno, anticorrupción, etcétera, pero también hay programas de compliance especificadas en materia laboral. Entonces, la respuesta puntual sería establecer programas de compliance, Fernanda. Gracias. Bueno, pues agradecemos su participación y tiempo. Estamos aquí a la orden y dejo colgado la liga precisamente de Legal Web y de Giles Solís Abogados para la consulta de los webinars pasados y para estar atento de los webinars que vienen cada semana. Bueno, pues entonces cualquier cosa, situación, seguimos a la orden. Nos vemos pronto. Saludos, hasta pronto. Bye bye. Bye. Gracias. Hasta luego.